Estamos aquí con Javier Gutiérrez, director del capítulo más reciente de Rings. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ahora, cuando se presentó la oportunidad para dirigir esta película, ¿hubo un momento de contemplación o fue algo instantáneo? No, la verdad es que me apetecía mucho porque soy fan de la original, de Ring de Gore Verbinski, de Ringu de Hideo, la japonesa, y me pareció que si quería hacer algo en el género de terror era una buena oportunidad para jugar con lo que te da Samara, ¿no? La psicología, el monstruo clásico que es ella, ¿no? Con ese background, con esa historia detrás tan potente. Fue como muy seductora, ¿no? La idea de hacerla. Sí, sí, porque ya tan rico, una riqueza tanto, pero también un nivel nuevo en este capítulo. Está la tecnología, muy básicamente, pero con eso abre una puerta completamente la tecnología, la moralidad, los paralelos con nuestra sociedad hoy en día. Sí. Y lo vemos con el personaje de Julia, Sí. el cambio es. Sí, sí, sí. Es una película. Me atrajo también del guión una. A mí me gustan películas que tratan un poco de psicología y de decisiones morales o de decisiones que los personajes tienen que hacer. Y esta película se basa un poco en una decisión que Julia hace al principio, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, la película explora un poco esa psicología, como mi anterior película, Before the Fall, era también un personaje que tenía una serie de opciones y al final llevó el camino correcto. En esta película Julia elige el camino correcto y bueno, por el género que trata tiene un final diferente. Sí, y que también abre la puerta para otro capítulo con otro nivel también. Aunque haya la oportunidad, exista ya o no, hay interés en seguir con la historia esa de Samara. Sí, yo creo que en esta película intentamos hacer dos cosas. Lo teníamos, el equipo estaba muy claro, ¿no? Lo que íbamos a hacer era, por una parte, dar a los fans un poco más de explicación acerca del origen de Samara, ¿no? Y de cómo surgió esta chica, ¿no? Y por otra parte, actualizar un poco lo que es The Curse, la maldición, y hacer uso hasta cierto punto de las tecnologías, ¿no? Que es algo que se puede expandir hasta puntos infinitos, ¿no? Sí. En esta película hemos estado hasta cierto punto conservadores, pero se puede llegar en realidad mucho más. Y yo creo que es un poco eso. Hemos intentado aclarar un poco de Samara y expandirnos. Sí, y hablando de la tecnología, utilizando eso para ayudar con la psicología. El tema, al empezar, parece ser, o que va a ser, una película de horror como cualquier otra, pero la intriga, el suspenso, la angustia se sigue aumentando escena tras escena, cómo están formados visualmente también, la psicología esa. Sí, a mí me gusta mucho jugar con el suspense. Vengo más de suspense y oscuro, ¿no? Y atmósfera. Y me gusta, o sea, me gustan unos buenos sustos en la película, ¿no? En una película son muy divertidos, pero me gusta jugar con la psicología y apretar a la audiencia un poco. Y la oportunidad de este guión también me ofrecía una oportunidad muy buena para jugar en ese sentido, porque se van revelando cartas a lo largo de la historia y poder jugar un poco con el suspense que genera, ¿no? El entramado de personajes y de giros de guión que van empujando de alguna manera a Julia hasta el final. Bueno, muchas gracias por tomar tiempo de hablar con nosotros. Venga, muchas gracias a ti. Thank you.